están se ven así. Están, ¿cómo se llama esto? Comercializados como tal. Estos son marca registrada como Orasuite. Hay otro que se llama Ora Plus, ¿verdad? Tú los pueden buscar como marcas registradas y estos son ya preparados, viscosizados, preparados que tienen el jarabe simple, que contienen el aroma, simplemente son vehículos que tú encuentras para la preparación de, no se ve estas letras, vamos a ponerle otro tipo de letra para que puedan ver. No, este no. Para que ustedes lo utilicen directamente. Orasuite, son Orasuite, Ora Plus, ¿vale? Esto es de un laboratorio que se llama Fragón en España, que ha desarrollado estas formulaciones. Esperen un momentito, a ver si de pronto me encuentro en el internet. Y también tienen el análogo aquí. Un momentito. El análogo para los diabéticos, es decir, para libres de azúcar. Mírenlo aquí. Orasuite, Orasuite, Ora Plus, más o menos es este componente, como les digo, son excipientes que encontramos nosotros listo, como que ya tiene la formulación estandarizada, el agente suspensor, el aroma, la sacarosa, la glicerina, el conservante, pueden ponerle, algunos tienen ácido cítrico, bueno, dependiendo del componente y lo que tú necesites, algunos tienen sales, tampones, para aquellas sustancias que tú necesitas ajustarle el pH determinado principio activo. Les digo, se los muestro, pero para que ustedes sepan que existen, pero aquí en Colombia nosotros no los encontramos comercializados, ni el Orasuite, ni el Ora Plus, ni, a ver, hay otro, ¿cómo es que se llama? Esto es de un laboratorio, eh, se llama Acofar. Vamos a ver. Si me encuentro, sí, pero aquí viene esta presentación. Este Acofar es un laboratorio español, un laboratorio que queda en Barcelona, que se encarga de preparar algunas formulaciones como estas, o que se encarga también de distribuir algunas materias primas, el ACOFAR, ¿vale? Entonces, lo pueden tener en cuenta, pero no, bueno, lo podrían importar si trabajaran en un servicio farmacéutico, podrían tratar de importarlo como tal, ¿vale? Entonces, si no, les toca a ustedes preparar el vehículo con el aroma, con el color, con todo, aunque ven, estos son totalmente transparentes. Ahora,
cuando nosotros hablamos de formulaciones sólidas, esto es el caso de que sean las líquidas, pero cuando son sólidas, nosotros, en el caso de la formulación magistral, pues obviamente pensamos en una cápsula de gelatina y normalmente en una cápsula de gelatina dura. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque son las que tenemos allí, las que nos permite adaptar la formulación y luego llenarla aquí. En este caso, tengamos en cuenta que las cápsulas de gelatina dura, nosotros solemos dosificarla teniendo en cuenta qué cosa, o la capacidad de las cápsulas de gelatina se tienen en cuenta en qué cosa. Tener en cuenta el volumen del principio activo de los materiales. No escuché, se tiene en cuenta que no escuché. Para la dosificación tenemos en cuenta que para la dosificación nosotros tenemos que tener en cuenta el volumen de la cápsula de gelatina que yo voy a utilizar. ¿Por qué nosotros tenemos en cuenta el volumen y no el peso? Para dosificar, ¿por qué yo tengo en cuenta volumen y no peso? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Por qué tenemos en cuenta el volumen? Porque acuérdense que el peso va a depender de la densidad que tenga el producto. Entonces, en función del volumen, así va a ser la capacidad de esta. Acuérdense que la densidad es una relación que me relaciona, valga la redundancia, el peso sobre el volumen. Cuando yo tengo mayor volumen, pues ella me va a ocupar más espacio, pero va a tener menos densidad. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta es el volumen total que tiene esta cápsula, este recipiente como tal, el cuerpo de la cápsula de gelatina. Aquí pues en este ejemplo vemos el volumen en mililitros que tiene cada una de estas cápsulas y la están relacionando con el relleno de almidón, ¿vale? Teniendo en cuenta que la densidad de el almidón son 0.8 miligramos por mililitro, ¿vale? Entonces aquí lo tienen en cuenta basado en esta densidad, pues este sería el peso. Pero acuérdense que si yo tengo más densidad, quiere decir que voy a tener más peso. Si el volumen de la densidad es mayor, si el valor de la densidad es mayor, quiere decir que el numerador, o sea, el peso va a ser mayor como tal y por lo tanto el volumen va a disminuir. Ahora, recuerden que cuando nosotros estamos trabajando en una formulación de las cápsulas de gelatina, yo tengo que tener en cuenta, pues obviamente, si yo voy a decidir cuál es el número de cápsula que yo voy a utilizar en función de el volumen, pues yo voy a utilizar el nomograma. ¿Se acuerdan de este gráfico?
¿Se acuerdan de este gráfico que me representaba? Acuerdan que yo les decía, esto es un parecido, bueno, no es parecido, vamos a pensar que esto es un plan cartesiano, ¿vale? Y que en el plano cartesiano, él va a tener tres ejes: el eje de las abscisas, el de las ordenadas y el eje de las perpendiculares. El eje de las abscisas, ¿cuál es? El de las X, profe. El que El va de las X. de 0 a 40. ¿Y qué me está, El ¿y qué me volumen está aparente. representando? ¿El volumen aparente de qué? El volumen aparente o la cantidad de principio activo que yo voy a utilizar. El eje de las Y, de las ordenadas, ¿qué me está indicando? El número de cápsula, de cápsula, profe. Número de cápsula. El tamaño de la cápsula. El número de cápsula que yo voy a utilizar. Y las perpendiculares, las zetas, Número de cápsulas a dosificar. a preparar. Número de cápsulas a preparar. Entonces recordemos que en función de eso, pues yo simplemente me ubicaba en la cantidad de mililitros que tenía de principio activo, iba buscando hasta donde se encontraba con la línea correspondiente al número de cápsulas que yo iba a dosificar y luego iba hacia la izquierda. Si se coinciden directamente, quiere decir que ese número de cápsula es suficiente para preparar la cantidad de cápsulas totales que me están pidiendo. Si no se coincide directamente, entonces, ¿qué hacía yo? Echaba hacia arriba hasta que se coincidía al número específico de la cápsula y luego volvía hacia la derecha y hacía coincidir nuevamente hasta el número de cápsulas, la línea de la perpendicular de las cápsulas que iba a preparar, y esa diferencia me representaba a mí qué cosa, el excipiente o la cantidad de excipiente que yo iba a utilizar. ¿Se acuerdan de eso? ¿De sólidos? ¿La clase de sólidos? Bueno, si no nos acordamos, repasemos entonces cómo nosotros hallamos la cantidad total de excipiente que yo voy a utilizar en una formulación y cómo determino el número de cápsulas que debo utilizar para que la formulación sea correcta, ¿vale? Y para ello utilizo entonces un método llamado nomograma. Bueno, un método no, un gráfico. Un gráfico llamado nomograma. Entonces, muy importante. Bueno, entonces, a ver qué horas son. Son las 10. Bueno, vamos a dar la introducción del siguiente tema y ya continuamos la próxima semana. Permítanme un momentico, tomo un poquito de agua y ya vuelvo.
Bueno, ojo chicos que tienen una tarea en City que me tienen que entregar, ¿vale? Una tarea sencilla. Les doy hasta el viernes porque realmente eso lo hacen en un momentito, teniendo en cuenta pues lo que vimos en las exposiciones. A ver, entonces vamos a el otro tema que tiene que ver con el laboratorio. El laboratorio. ¿Por qué es importante para mí el laboratorio de formulación? Porque este va a ser el lugar en donde yo voy a preparar correctamente cada uno de estas formulaciones como tal. Y esta preparación sigue siendo, la preparación del medicamento sigue siendo una actividad muy genuina de nosotros como químico farmacéutico, sobre todo cuando nosotros estamos dentro de un hospital, dentro de de un servicio farmacéutico. Esto no está destinado a más nadie, sino a nosotros como profesionales, porque tenemos aquella formación que tiene ese carácter técnico, ese carácter científico. Además, a nosotros, cuando estamos en la facultad, pues tratan de inculcarnos el sentido social. O sea, cuando yo les estoy hablando a ustedes, casi siempre les digo que nosotros
a pesar de que esto es un negocio, la preparación de medicamentos es un negocio, nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad con la sociedad, porque, vale, esto es un negocio, pero nosotros tenemos que saber que lo que le estamos entregando es un producto que puede atentar directamente contra la salud individual, contra la salud colectiva de este paciente. Por lo tanto, la legislación en nuestro país siempre dice que solo autorizan que los medicamentos que se comercialicen cumplan con las buenas prácticas de elaboración que garanticen que estos medicamentos sean estables, sean seguros, sean... ¿Qué otra cosa tienen que ser? Estables, seguros y... ¿Mm? ¿Cuál es la otra característica? Profe, eficaz. Eficaz, estable, seguro, eficaz. Es muy importante que yo lo tenga en cuenta, que aunque sea un medicamento que yo voy a preparar, no es una preparación industrial, sino que la voy a hacer dentro de un laboratorio, él tiene que cumplir unas características de buenas prácticas de elaboración o de no. Aquí no me van a autorizar. Ay, perdonen un momentico que me llame el profesor Reinaldo. Aló.
A las 2 o 2:30, dile, yo tengo, exacto, yo tengo clases de líquido a las 4:30. ¿Cuál es el consejo facultad? Bueno, entonces dile para ver a las 2:30 o 3, entonces, y que la programe enseguida en el calendario. ¿Oíste? Bueno, okay. Bueno, hablamos. Un saludo. Chao. Bueno, a ver, chicos, entonces seguimos aquí. Estamos hablando de lo que es, el medicamento como tal. Les decía, entonces, si yo voy a llevar un medicamento, sea oficinal, sea magistral, sea un preparado extemporáneo, yo debo cumplir con unos aspectos específicos que me garanticen que mi medicamento tiene la calidad de ser considerado un preparado farmacéutico. Ahora, cuando ustedes vean clase con la profesora Caterine, ella les va a decir algo, creo que es ella, o no recuerdo cuál profesor es. Hay un profesor, pero ahora mismo no estoy segura si es ella, creo que es ella, que les dice cuando ustedes dicen un producto de buena calidad y un producto de mala calidad, y ella siempre te corrige eso. No hay producto, la calidad no es buena ni es mala, la calidad es una sola. Tú dices, este medicamento es de calidad o este medicamento no tiene calidad. Así de sencillo. Entonces tú no puedes decir, esto es de buena o de mala. La calidad es una sola y la calidad es o lo cumples o no lo cumples como tal. Entonces aquí nosotros vamos a recorrer rápidamente cómo deben ser las instalaciones en donde yo voy a elaborar mi medicamento como tal. A ver, ¿quién me recuerda en qué decreto estaba esto consignado lo del laboratorio? ¿En qué decreto? ¿En qué resolución? ¿En qué ley? Ah, Profe, hay un decreto que habla de calidad, que creo que es el no. 677. El 670 habla de las preparaciones en general, de las buenas prácticas de manufactura en general. Pero cuando nosotros estábamos estudiando la legislación la semana pasada y antes pasada, que ustedes estaban exponiendo, había unos específicos que te hablaban de las instalaciones. ¿Cuál era ese? Profe, la ley 9 hablaba de los laboratorios. Las instalaciones, la ley 9, ¿y cuál otro? ¿De qué otro? Profe, en la 1403 hacen mención también de que requieren de un área específica para preparaciones. ¿Y cuál otro? Del servicio farmacéutico, ¿alguien hablaba? ¿Quién era? Yo sé que alguien aquí me estaba hablando de las instalaciones. El decreto 2330 del 2006. No sé, vamos a ver que si yo les pregunto en el examen para ver, se supone que ustedes... Profesora, en la 1403 hablaban que del área de elaboración, acondicionamiento... El 2200 de 2005. Para las preparaciones magistrales. Ajá. Bueno, ojo con eso, que la legislación en el examen no es el pedacito que me tocó exponer. No es el pedacito nada más que me tocó exponer. De hecho, miren la actividad que les dejé hoy en el CISBI, en donde me tienen que hacer una asociación de todo, de toda la legislación farmacéutica. Entonces, aquí, cuando nosotros vamos a adecuar o cuando nosotros queremos certificarnos en buenas prácticas de elaboración de cualquier preparado farmacéutico, de cualquier formulación farmacéutica, pues entonces yo tengo que tener en cuenta cómo debe estar organizado y cómo debe ser el funcionamiento de ese laboratorio
de preparados. Bueno, yo le puse laboratorio de magistral, pero acuérdense que yo estoy hablando de manera general de preparados, pueden ser preparados oncológicos, pueden ser nutrición parenteral, puede ser preparaciones extemporáneas, pueden ser preparados oficinales. Todo es importante. Y la organización de este laboratorio tiene que estar condicionado por una serie de factores importantes que se encuentran establecidos en la legislación vigente, y por eso les preguntaba cuál era el decreto. No se los puse aquí y no se los voy a decir para obligarlos a que ustedes averigüen o recuerden, porque lo expusieron la semana pasada. ¿En cuál decreto, cuál ley, cuál resolución? No sé. Díganlo ustedes, a ver, es donde se encuentran todos los requisitos que deben cumplir o todo aquello que regula actividades de elaboración, actividades de control de calidad, ya sea de formulación magistral o ya sea de preparado oficinal o ya sea preparados oncológicos o nutrición parenteral. Todo eso va incluido dentro de esa misma legislación o esa misma normatividad que fue desarrollada, pues, obviamente, por los organismos pertinentes, aquí en este caso el INVIMA, Ministerio de Salud y todas las personas que tienen de una u otra forma injerencia en la autorización y para que tú puedas producir esos medicamentos magistrales como tal. ¿Dónde encuentras tú esos decretos, esa legislación? En Internet. Perfectamente tú las puedes descargar, son públicas para todo el mundo, son públicas, no es para decir que tienes que pagar por esa información, para nada. Tú vas a encontrar esas normas de elaboración, de control de calidad, sí, de todo, de la organización, de cómo tienes que estar, cómo tienes que tener organizado ese laboratorio en donde tú vas a elaborar estos preparados magistrales. Y obviamente esos preparados magistrales también, así como los hospitales, los servicios farmacéuticos, se encuentran clasificados por niveles. En estas preparaciones tú también vas a tener niveles de elaboración como tal. Tú vas a tener nivel desde las que van a las menos exigentes a las que son un poco más exigentes. Por ejemplo, tú tienes que tener en el nivel 1, tú vas a poner esas formas farmacéuticas que de pronto tienes que tener algunas consideraciones, pero no son tan estrictas. Por ejemplo, el nivel 1 son aquellos laboratorios encargados de preparar esas formulaciones extemporáneas que van a ser aplicadas por vía tópica. Luego en el nivel 2 están las orales y las rectales, las líquidas como tal. Luego en el nivel 3 vas a tener las sólidas, orales, rectales, vaginales, que vas a aplicar por vía, que vas a poner en presentación sólida. Y luego en el nivel 4 están los estériles, es decir, la reconstitución de inyectables, la nutrición parenteral. Bueno, cuando hablas de radiofármacos, ahí sí vas a tener que tener una locación totalmente aparte. Eso tiene una legislación totalmente aparte, y todo eso tú tienes que tenerlo en cuenta para definir tu estructura organizativa como tal. Tú tienes que tener en cuenta también qué tipo de nivel tú te vas a enfrentar en la preparación de estas formulaciones como tal, teniendo en cuenta que
según sea el nivel en el cual tú te vas a certificar, tú vas a tener unas necesidades humanas, tú vas a tener unas necesidades de materiales, de equipos, de locación de aire, por ejemplo, el aire tiene que ser en función del tipo de formulación que tú vas a preparar, así va a ser el aire farmacéutico que tú le vas a dar a este lugar, a este laboratorio como tal. Chicos, voy a dejar aquí hoy porque, voy a decirles, está lloviendo y de hecho he tenido toda la mañana, bueno, toda la mañana no, antes de conectarme con ustedes, desde las 5 de la mañana he tenido altibajos con la luz. Bueno, el apartamento donde yo vivo tiene 2 pisos y esta mañana solo tenía luz en el piso de arriba, no tenía en el piso de abajo y no tenía internet. Yo pensé que no iba a dar la clase hoy porque me vino como a las 7:40, 7:50 fue que se normalizó la luz. Entonces ahora mismo está lloviendo y no quiero arriesgarme porque ya les digo, no sé, como aquí hay una planta y una subestación y no sé qué es lo que le está pasando a eso del edificio que ha estado molestando. Entonces, por hoy vamos a dejar aquí y continuamos el próximo martes, ¿vale? Listo, profe. Nos vemos el día. Bueno, profe, gracias. Profe. Ojo con la tarea que tienen en Sydney. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.